Shabbat Shalom, qué alegría encontrarnos en esta mañana de Shabbat, aquí dispuestos a recibir esta enseñanza, este shiur que el Eterno nos regala. Esta es una de las parashot para mí que más contenido tiene, muchas ayudas, nos habla de muchas leyes que estamos viviendo cada día, tanto para esa época y cómo lo podemos aplicar para nuestra vida en este siglo XXI. Nuestra parashá de hoy es la parashá Mishpatim, una parashá realmente muy importante en todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y esta parashá la vamos a encontrar en el libro de Shemot desde el capítulo 21, Éxodo capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 18. Antes de iniciar este shiur, esta enseñanza, vamos a bendecir al Eterno, dándole gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros hasta el día de hoy y porque nos permite estudiar las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tu Eterno, lo nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra enseñanza en el día de hoy para Mishpatim, y como lo hacemos cada 8 días, vamos a hacer un pequeño resumen del contenido de esta parashá. En esta parashá se describen las diferentes leyes referentes a nuestras obligaciones con el ser humano, nuestras responsabilidades con la sociedad. Algunas de estas leyes son las leyes sobre los siervos. En algunas traducciones se habla de los esclavos. Sobre este tema de los esclavos hablamos en la parashá del año pasado, que ustedes pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Javerín Javerot, y ahí van a encontrar todas las parashot del año pasado, y entre ellas, en la parashá que estudiamos el año pasado, hablamos sobre los esclavos, sobre los siervos. También se nos habla de las transgresiones contra el prójimo, las penas por secuestro, consecuencias por maldecir a los padres, riñas con el prójimo, lesiones a una mujer embarazada, leyes sobre los ladrones, sobre los elementos que son dados a guardar al prójimo y las obligaciones con estos bienes, por todo asunto delictivo, sobre las leyes de las mujeres vírgenes, prohibición de yacer con un animal, prohibición de hacer sacrificios a otros dioses, no prosternarse ante otros dioses, no humillar a la viuda o al huérfano, las leyes sobre los préstamos a los pobres del pueblo de Israel. También se nos habla de no maldecir al juez ni al líder del pueblo. Se nos habla de la consagración de los primogénitos al Eterno. Se nos habla de no ser testigos fraudulentos, no alejarse de palabra falsa, no aceptar soborno, no oprimir al extranjero, guardar el Shabbat y no mencionar el nombre del Eterno en vano. Entonces, como se dan cuenta, esta parashá tiene muchísimas leyes que tienen que ver con nuestra relación, en especial con nuestro prójimo. Al finalizar este capítulo, se nos habla también de la obligación de observar las 3 festividades principales, las que son de peregrinaje, que es Pesaj, la Pascua, Shavuot, la fiesta de las semanas, o como se conoce aquí en Occidente, Pentecostés, y la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas, o como se conoce y en algunas traducciones aparece, la fiesta de los tabernáculos. También se nos habla de las ofrendas que debían presentarse durante estas festividades, y nos cuenta la escritura algo muy hermoso, que Hashem envía un ángel de él delante del pueblo por todo el camino para que los guíe. Es decir, que el Eterno nunca desamparó a Israel, ni en la época del desierto, ni ahora. El Eterno insta al pueblo a guardar sus mandamientos para que todo les vaya bien. Moshe, al finalizar esta parashá, se nos dice que leyó todas las palabras del Eterno al pueblo de Israel, y ellos respondieron: todas las haremos y escucharemos. Moshe estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches para recibir la Torah. Este es, a grosso modo, el resumen de la parashá del día de hoy. Vamos a desarrollar esta parashá
Hoy va a ser un poco académica. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que al final de esta enseñanza podemos tomar cosas prácticas para nuestra vida. Pero pues hoy nos vamos a meter un poquito más en lo práctico porque esta parashá, perdón, en lo legal o en lo académico, porque esta parashá se presta para eso y vamos a ver cómo era que funcionaba o qué es lo que el Eterno quiere, cómo funcionen las cosas. ¿Qué significa Mishpatim? Mishpatim significa leyes, leyes. Y vamos a hacer una pequeña introducción a toda esta parte de los mandamientos, porque nos vamos a dar cuenta que, aunque en algunas traducciones a todo se le llama ley, o a todo se le llama decreto, o a todo se le llama ley, decreto o precepto, entonces vamos a ver que las cosas son totalmente diferentes cuando podemos estudiar a más profundidad la palabra del Eterno. La Parashá Mishpatim contiene, como su nombre lo indica, las leyes dadas por el Eterno. Mishpatim, Mishpat, ley, Mishpatim en plural, leyes, son las leyes dadas por el Eterno que regulan la conducta entre el hombre y su semejante y la vida en la comunidad. Esto es absolutamente importante. Cada vez que en la escritura nos encontramos con esta palabra mishpat, mishpatim o leyes, como se ha traducido, nosotros debemos mirar que efectivamente esas son leyes que tienen que ver de nuestra relación con el prójimo, no de nuestra relación con el Eterno, sino nuestra relación con el prójimo, porque de ahí parte la base de la sociedad, ¿sí? De cómo yo me comporto con mi prójimo, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo soy un buen vecino, si soy un buen ciudadano, pues las cosas tendrán que ser muy buenas para todos. Y el Eterno, teniendo en cuenta que el pueblo de Israel ya se está formando como un pueblo, una nación, da una serie de leyes para que las personas puedan convivir en comunidad. En la parashá que acabamos de pasar, la parashá Yitro, leímos acerca de la revelación de la Torá en las palabras del Decálogo. Este evento es considerado unívoco en la historia espiritual de la humanidad. El pueblo de Israel presenció esa revelación y nos muestra la escritura como en un caso indescriptible todo esto que sucedió. Sin embargo, nos vamos a encontrar que es por eso, tan pronto se dan las 10 palabras, inmediatamente después de esa revelación va a ser promulgada una legislación que abarca los aspectos de la vida en lo nacional, en lo civil, en lo religioso, en lo físico y en lo espiritual. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Es que el momento más glorioso, más importante de lo que sucedió después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel venía de ver milagros, prodigios, el Mar Rojo se abrió, ellos pudieron cruzar 2 meses en el desierto, empezaron a ser alimentados milagrosamente, agua que salió de la roca, etcétera, etcétera, todos los milagros. Aún hasta la entrega del Decálogo, de las 10 palabras, fue algo absolutamente asombroso, ¿sí? Pero hay un momento en el cual ya tenemos que dejar nuestra vida solamente esperando milagros y portentos y centrar nuestros pies, poner nuestros pies en tierra y mirar cómo es nuestra relación con nuestro prójimo. Cuando hablo de prójimo, hablo no solamente del vecino o del amigo, sino desde la misma casa, ¿sí? Por eso aquí hay leyes que nos hablan sobre no maldecir a los papás, y de ahí en adelante, o sea, arranca en la base de la familia y de ahí en adelante con todas las personas que tienen que ver con el entorno en el cual vivimos cada uno. En cuanto a las personas que la Torá impone en cuanto a las penas que la Torá impone al infractor de sus leyes, el Rambán Maimónides las categoriza informando que son
4 aspectos que tienen que ser tomados en cuenta para entender el carácter de la pena. Es decir, que el sabio habla de que de acuerdo a la pena, de acuerdo a la infracción cometida, de ese mismo nivel debe ser la pena impuesta. Es decir, que las penas o las condenas que se impartían para esta época no eran igual para todos, sino que dependía de la infracción. Pero eso lo voy a saltar. Lo que quiero llegar al punto especial es de lo que les había hablado hace un momento, es que en cuanto a las misbot se refieren, estas incluyen 3 categorías. Entonces vamos a hablar de misbot o de, cuando hablamos de misbot hablamos de mandamientos en general, ¿sí? Y esas misbot en general se pueden dividir en 3 partes. La primera parte o la primera acepción que le vamos a dar a este tema de las misbot son las que tienen que ver con el nombre que se le conoce con el nombre de Aedot. Aedot. Estas son las misbot o los mandamientos que testimonian las creencias auténticas y los portentos del Eterno, lo que Él hizo por nuestro pueblo de Israel. Por ejemplo, entre estos mandamientos está el celebrar Pesaj, el celebrar Sukkot, el guardar el Shabbat porque nos recuerda la salida de Egipto. Es decir, toda esta clase de mandamientos que tienen que ver con las proezas, los portentos y el cuidado que el Eterno tiene con su pueblo e hizo con su pueblo, a esta clase de mandamientos se le conocen como Aedot. Aedot. La segunda categoría que encontramos entre las misbot o los mandamientos en general se refieren a los hukim. Los hukim son mandamientos cuyas razones no están explícitas en la Torá y que son los decretos del rey. Todo esto lo enseñé con mucha más profundidad el año pasado. Sin embargo, estamos dando un repaso a esto porque es importantísimo. Entonces, esas misbot cuyas razones no están explicadas en la Torá son, por ejemplo, nos dice que no se deben hacer injertos, que no se debe mezclar lana con lino, que no se debe comer ciertos tipos de animales. La Torá simplemente lo decreta, dice no se debe comer esto y nosotros debemos hacerlo, sin preguntarle nada porque sabemos que el Eterno es el que dio ese decreto. Entonces, simplemente no se ponen a consideración ni nada de esto. Esas son los hukim. Y hay una tercera categoría, que son los que se llaman mishpatim, que es lo que estamos estudiando esta semana, y son las leyes o los mandamientos que regulan las relaciones entre el hombre y su prójimo. Eso es lo más importante. De esta última categoría, de los mishpatim, se ocupará la parashá que estamos estudiando. Estas leyes han de ser impartidas por los jueces en el nombre del Eterno, ya que el juicio a Elohim pertenece. Ahora, los jueces que imparten justicia en el nombre del Eterno son llamados Elohim. Y eso es importante tenerlo en cuenta y saber que cuando estamos hablando de Elohim, no estamos hablando en este caso del Eterno, sino del término como tal, que significa jueces. Elohim significa jueces y en algunas ocasiones ese Elohim se refiere al Eterno y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando estamos leyendo la escritura para saber en qué contexto se está hablando. Posiblemente sea esta la razón por la cual el Sanedrín, que era la Corte de Justicia compuesta por 71 miembros, tenía un asiento permanente en un compartimiento del templo, del Bet HaMikdash. Ese compartimento se llamaba Agasit, ¿sí? ¿Por qué tenían esa sala de juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia en el templo? Porque se creía que de esa manera había un vínculo, un nexo espiritual entre el Eterno y la justicia. Muy interesante esto. Ahora, en esta parashá también vamos a encontrar principios fundamentales de lo que más tarde se va a llamar la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es las normas que van a regular
todas estas leyes. A manera de ejemplo, creo que el año pasado lo dije, es como cuando sale un decreto del legislativo o una ley se crea. Esa ley solamente se puede llevar a cabo y se puede llevar a la práctica, cuando ya se le ha dado ciertas normas, o sea, esa ley la hemos podido desarrollar, ¿sí? Y eso es lo importante de lo que tiene esta parasha con el tema de la halajá, ¿sí? Es poner normativas, ¿sí? De qué manera se va a desarrollar esa ley. Y esta parasha nos da un listado de leyes, pero más adelante es la halajá la que va a decir cómo se deben aplicar esas leyes. Eso se llama reglamentar una ley. Se me había olvidado la palabra, pero bueno, bendito el Eterno me la trajo a memoria. Reglamentarla. Una ley no se puede poner en marcha si no se reglamenta, si no se sabe cuáles son las condiciones, por qué razón, cuánto es el tiempo de la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos va a dar la Torá, los principios, y más adelante se nos va a dar la reglamentación. ¿Qué quiere decir todo esto? La halajá va a incluir lo que se conoce como la Torá Shebichtav, que es la Torá escrita, ¿cierto? Lo que encontramos que el Eterno entregó en el Decálogo, lo que quedó por escrito, esa es la Torá oral o la ley escrita. Y también la halajá contiene lo que se va a llamar la Torá Shebeal Peh, que significa la tradición oral, ¿sí? Esta tradición oral es la que, a través de los mecanismos legales recibidos en tradición, va a actualizar permanentemente la Torá escrita. Esto es importantísimo. Miren lo que dice Joseph Albo. Nos dice lo siguiente, cito: en realidad es imposible que la ley divina prevea las circunstancias de todos los tiempos, ya que son innumerables los casos nuevos que se presentan a diario en materia de derecho y en otros campos, hasta el punto que ningún libro podría contenerlos. Es por eso que determinadas reglas hermenéuticas a las cuales la Torá escrita hace alusión fueron transmitidas a Moshe en el Sinaí, para que los sabios de cada generación puedan estar en condiciones de deducir las reglas a observar en las circunstancias nuevas. Esto es absolutamente importante para todos. Hay personas que desechan de por sí lo que se conoce como la tradición oral, y es un error. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos interpretar la Torá, que fue hace 3200 años, 3000 años, por lo menos, interpretarla y aplicarla en las mismas circunstancias del siglo XXI. Es imposible, no cabe en la cabeza de nadie esa situación. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado y debemos tratar de aprender de los sabios para esta época cómo es que debemos aplicar estas leyes que están escritas en esta parasha. No podemos tomar, por ejemplo, en Colombia o en el mismo Israel en este momento, aplicar la pena de muerte que aparece en esta parasha, porque las circunstancias han cambiado. Israel en este momento tiene un modelo no teocrático, sino un modelo parlamentario, una constitución que se asemeja y es basada en la constitución inglesa, tengo entendido. Entonces hay circunstancias en las cuales no se puede aplicar la Torá a estos años. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo interpretarla, y para eso están las cortes de justicia y la posibilidad de que las comunidades por fuera de Israel tengan ciertas halajot y darle desarrollo a lo que la Torá quiere con nosotros. Pero es importantísimo, no podemos desechar la tradición oral, no podemos desechar la halajá que fue ya impartida hace bastantes siglos, pero que en la medida que el mundo evoluciona, que el mundo cambia, que el mundo avanza, no podemos quedarnos con los mismos mandamientos, con la misma interpretación de los mandamientos, no con los mandamientos, porque los mandamientos
nunca van a cambiar. El Eterno es uno y único para siempre, y la Torá, de la Torá dice el Rebbe que no cambiará ni una tilde ni una yud va a pasar, sino que toda la Torá va a ser cumplida. Pero la interpretación, o por lo menos la forma de cómo desarrollar ese tipo de mandamientos, sí ha cambiado, y a eso debemos estar atentos. Muy bien. Vamos a mirar un punto bien importante, que es el que quiero desarrollar el día de hoy, y está en Shemot, Éxodo capítulo 23, versículo 8. ¿Qué dice este versículo? Dice: y soborno no habrás de aceptar, ya que el soborno enceguece a los que tienen visión y deteriora las causas justas. Es muy tremendo este versículo, pero vamos a leerlo desde el versículo 1, todo el texto, para poder tener un contexto general de lo que está sucediendo acá. En el versículo 1 hasta el 8 nos dice lo siguiente. Nos está hablando de cómo debe comportarse el ciudadano y cómo debe comportarse el juez en los casos cuando una causa es presentada delante de un tribunal. Dice: no has de propalar falso rumor, no pongas tu mano junto al impío para ser testigo falso, no estés en pos de los numerosos para corromper, ni prestes falso testimonio en pleito para desviar. En pos de los numerosos se habrá de propender, pero para con el pobre no habrás de deferir en su pleito. Luego dice un versículo que está interesante, dice: cuando encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, habrás de devolvérselo a él. Cuando vieres al asno de tu enemigo que yace bajo su carga, no te abstengas de ayudarlo, habrás de ayudar junto a él. Y vuelve otra vez al tribunal. Dice: no harás desviar el derecho del menesteroso de tu pleito, en su pleito. De causa falsa habrás de alejarte. Ni al inocente ni al justo habrás de matar, pues no habré de eximir al culpable, y soborno no habrás de aceptar, ya que el soborno enceguece a los que tienen visión y deteriora las causas justas. Hasta ahí el texto de Shemot. Es decir, que en todo el contexto se nos está hablando de, especialmente cuando se va a un tribunal de justicia, y nos está hablando de los falsos testigos, de no condenar al inocente como si fuera culpable, no hay que desviar el juicio al menesteroso, es decir, al pobre. Por el hecho de ser pobre, no puede ser declarado inocente simplemente por ser pobre, o ser declarado culpable por el simple hecho de ser pobre. Y de eso vamos a desarrollar un poco más adelante. Nos dice que no debemos alejarnos de las causas falsas, es decir, no debemos hacerle juego cuando una persona levanta un falso testimonio y sobre eso quieren hacer todo un juicio. Entonces, y al final nos dice lo del soborno, que el soborno enceguece a los que son justos. En Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, también hay una cita que nos tiene que hablar con el soborno. Dice: no harás desviar el juicio, no habrás de ser condescendiente con conocidos, no habrás de aceptar soborno, ya que el soborno enceguece los ojos de los sabios y deteriora las causas justas. Esto nos lo vuelve a repetir en Devarim, Deuteronomio 16, 19. Y en el libro de los Proverbios se nos dice lo siguiente: perturbador de su misma casa es el que codicia una ganancia injusta, mas el que aborrece los sobornos vivirá. Muy interesante, ¿sí? Una persona que está codiciando lo de los demás, y aquí hay algo interesante porque como que la codicia y el soborno son hermanos, y si no son hermanos son primo hermanos, porque una persona codiciosa siempre quiere sacar provecho de cualquier gestión que haga.
Entonces no le importa tomar de lo de los demás un soborno para así torcer la justicia, ¿sí? Y el proverbio nos dice que el que aborrece los sobornos vivirá. Quiere decir que el que acepta los sobornos va a morir. ¿Cómo podemos entender estos versículos del soborno? En este siglo, siglo XXI, ¿sí? En este siglo XXI, cuando no es sino encender la radio o la televisión, para darnos cuenta la cantidad de problemas que tenemos en la justicia en este mundo. Se habla de jueces que han recibido sobornos, fallan a favor del amigo, se crean carteles de testigos falsos, etcétera, 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 a un punto que la sociedad o nosotros los seres humanos como ciudadanos muchas veces nos sentimos tan defraudados y perdemos la esperanza en esas cortes de justicia, ¿sí? Porque lo ideal es que haya justicia para todos, pero desafortunadamente, por lo menos aquí en Latinoamérica y aquí en Colombia, que lo vemos todos los días, nos sentimos muy defraudados por la calidad de jueces que tenemos. No son todos, pero desafortunadamente los grandes jueces, los magistrados, se han visto envueltos en unos temas que no es sino que ustedes miren por televisión las noticias y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Como les dije, esta es una clase que es más bien un poco académica y que solamente al final vamos a ir sacando esas conclusiones y enseñanzas para nuestra vida. Sin embargo, creo que ya hay cosas que hemos aprendido. En el Talmud, en el tratado Ketubot 105, páginas A y B, nos dice lo siguiente. Rabí Abaúd dijo: ven y mira cuán ciegos son los ojos de aquellos que aceptan sobornos y cómo se arruinan a sí mismos. Si una persona tiene dolor en los ojos, le da dinero al médico e incluso entonces no está seguro si se curará o no se curará. Y sin embargo, estos jueces toman el valor de una peruta, de una pequeña cantidad de dinero como soborno, y activamente ciegan sus ojos, como está dicho, porque el soborno ciega a los que tienen vista. Creo que no tengo que agregar mucho sobre esto. Muy diciente lo que dice el Talmud en esta parte. Si una persona que tiene una aflicción visual, que se está quedando ciego, le da dinero al médico a unas sabiendas que puede que se cure, puede que no se cure. Sin embargo, un juez que está perfectamente viendo, tiene su vista perfecta, si recibe un céntimo, cualquier cosa de soborno, inmediatamente sus ojos han quedado cegados. ¿Por qué? Porque el soborno ciega a los que tienen vista. ¿Por qué? Porque ya no va a fallar en justicia, sino va a fallar en favor del que le dio el soborno. Continúo. Los sabios enseñaron, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Con mayor razón, ciertamente cegará los ojos de los necios. Es decir, si el soborno es capaz de cegar los ojos de los sabios, pues cuánto más el de los necios. Y pervierte las palabras de los justos, dice la Escritura. Con mayor razón, ciertamente pervertirá las declaraciones de los impíos. Entonces, a esto la Guemará se pregunta: ¿son los necios y los malvados aptos para juzgar? Es decir, para ser nombrados jueces. Muy buena pregunta, ¿sí? Se supone que los jueces deben ser personas pulcras, como nos lo enseñó la semana pasada en la Parashá Yitro. Sin embargo, hay esta pregunta, ¿sí? Si el versículo dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, con mayor razón, ciertamente cegará los ojos de los necios. Entonces, la Guemará se hace esa pregunta: ¿son los necios y los malvados aptos para juzgar? Es decir, para ser nombrados jueces. Más bien, esto es lo que dijo el Tana de la Baraita. Porque un soborno ciega los ojos de los sabios. Aunque fuera muy sabio, pero aceptó un soborno, no se irá de este mundo sin sufrir la ceguera del corazón. O
sea, aquí ya se nos está hablando no de una ceguera física, sino de una ceguera del corazón, una ceguera espiritual. Es decir, eventualmente se volverá insensato. Una persona, por más justa que sea, si recibe un soborno, deja de ser justo y pasa a ser insensato. Y dice, y pervierte las palabras de los justos. Incluso, si es completamente justo, pero aceptó un soborno, no dejará este mundo sin volverse loco. Y nos cuenta inmediatamente la Torá, el Talmud, una historia. En estos días estamos haciendo unos en vivos espectaculares con historias como las que le voy a contar. Dice el Talmud, cuando Rab Dimi vino de Eres Israel a Babilonia, dijo que Rab Naamá Bar Cohen interpretó un verso homiléticamente de la siguiente manera. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? El rey con justicia establece la tierra, pero el que exige dones la trastorna. Proverbios 29:4. Respuesta. Si un juez es como un rey, en que no necesita nada y no depende de nadie, establece la tierra, es decir, puede servir como juez. Expliquemos un poco esto. Siempre se ha procurado que los jueces, tanto de una nación como de una comunidad, de un pueblo, etcétera, etcétera, sea una persona que no tenga necesidades apremiantes, es decir, que no tenga que estar pidiendo dinero a sus habitantes, estar pidiendo prestado dinero, pidiendo bienes, etcétera, etcétera, porque eso haría que se contamine cualquier juicio que fuera a impartir. Entonces se dice que el juez debe ser como un rey, ¿cierto? O sea, para ser juez hay que saber y hay que tener por lo menos la capacidad intelectual y también económica para poder llegar a ser ese rey sin necesidad de que nadie le mantenga, ¿sí? Solamente pues con su sueldo que es ganado lícitamente de que su jefe, que es la nación, le pague. Entonces nos dice, si un juez es como un rey que no necesita nada y no depende de nadie, establece la tierra, es decir, puede servir como juez. Pero si es como un sacerdote que busca su terumá, sus terumot, es decir, ofrendas de varios graneros, ya que depende de otros, derriba la tierra. Recuerden ustedes que la Torá nos habla que un sacerdote no tiene propiedades, sino que vive de lo que el mismo pueblo le lleva. Entonces, por eso es que se piensa y se dice que un sacerdote pues no podría ser juez en este caso, porque depende de otros, ¿sí? Entonces, así está explicado este versículo. Raba dijo, ¿cuál es la razón de la prohibición de aceptar un soborno? Y esto es importantísimo. Miren, una vez que un juez acepta un soborno de una de las partes, sus pensamientos se acercan a él y se vuelve como él mismo. Y una persona no encuentra fallas en sí misma, ¿sí? La Guemará señala que el término en sí alude a esta idea. ¿Cuál es el significado de Shoad, soborno? Puede leerse como Sheu At, ya que él es uno, es decir, una mente con el litigante. Vean, esto es tan delicado que nos dice lo que nos quiere explicar acá el Talmud. Es que cuando un juez acepta el soborno de una persona a la que va a juzgar, se vuelve como si fuera él. Se vuelve como si fueran, perdónenme la interpretación, como si fueran una sola carne, ¿sí? Como si fueran uno solo. Y por lo general, es muy difícil que uno mismo reconozca sus propios errores, ¿sí? Uno ve los errores de los demás, pero no ve los propios. Entonces, cuando el juez acepta el soborno, lo que está haciendo es que ya su juicio no va a ser verdadero y recto, porque va a ver en el que lo sobornó como si fuera él mismo. Es difícil este tema. Por eso el tema del soborno es tan delicado. Y eso está para todos los ámbitos de la vida, ¿no?
no solamente para los juzgados, para las cosas de tribunales de justicia, sino también para las empresas, los negocios, la vida familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con el tema de los sobornos. Otro ejemplo que nos trae la Guemará nos dice que Rav Papa dijo: una persona no debe juzgar un caso que involucre a alguien a quien ama, ni que involucre a alguien a quien odia. No debe juzgar a quien ama, como no hallara falta en él, mientras con respecto a aquel a quien odia, no hallará mérito alguno en él. En Colombia vivimos eso todos los días con los jueces de acá. Y por lo general siempre que llega un caso a las altas cortes, todo el mundo sabe que por lo menos debe haber una recusación. ¿Por qué? Porque el juez al que le llegó esa causa antes ha escrito por Twitter, por Facebook, por redes sociales, antes de ser nombrado juez, ha despotricado del personaje, ha hablado mal, todo es mal. Y sucede que le llega el caso y aún así lo acepta. La Torá y el Talmud lo prohíbe. ¿Por qué? Porque si el juez odia a la persona que va a ser acusada, no va a hallar en él méritos, solamente los defectos, y seguramente va a quedar juzgado como culpable. Pero también dice que el juez no puede juzgar a alguien a quien ama, porque no va a haber defectos en esa persona, solamente va a haber sus méritos. O sea que ya vamos encontrando muchos ejemplos de cómo el soborno va a dañar el juicio, y no solamente el juicio, sino el corazón de las personas. Continúa el Talmud diciendo: los sabios enseñaron, y no aceptarás soborno. No es necesario decir que esto incluye el soborno por medio de dinero, y eso es importantísimo, presten atención a esto. Sin embargo, incluso el soborno verbal, asistiendo por medio del habla, también está prohibido. La halajá de que un soborno no es necesariamente monetario se deriva del hecho de que no está escrito y no obtendrás ningún beneficio. La Guemará pregunta: ¿cuáles son las circunstancias del soborno con palabras? Esto es importantísimo, miren. El soborno también se puede dar cuando la persona que está solicitando el juicio llena de elogios: usted es el mejor juez, sin usted este país sería lo peor. Nada de eso está permitido que un juez tampoco lo reciba, ¿sí? Eso es una forma de soborno, lo cual no puede suceder. Y la halajá nos va a explicar, por medio de ejemplos, cómo funciona este tema del soborno, aun cuando no es de dinero. La Guemará explica: esto se puede demostrar con este episodio que involucra a Shmuel, quien una vez estaba cruzando un río en un estrecho transbordador. Cierto hombre se acercó y le dio una mano para ayudarlo a salir del transbordador. Le dio la mano y lo ayudó a bajar. Shmuel le dijo: ¿qué haces en este lugar? El hombre le dijo: tengo un caso que presentar ante ti para juicio. Shmuel le dijo: estoy inhabilitado para presidir tu caso, ya que me hiciste un favor. Aunque ningún dinero cambió de manos, se formó un vínculo en la pareja. Vean lo delicado que era esto. Luego la Guemará nos va a relatar una historia similar. Dice: Ameimar estaba sentado juzgando un caso cuando una pluma flotó y aterrizó en su cabeza. Cierto hombre pasó y se lo quitó de la cabeza. Ameimar le dijo: ¿qué haces aquí? Le dijo: tengo un caso que presentarte. Ameimar le dijo: estoy inhabilitado para presidir tu caso por el favor que me hiciste. Y la Guemará nos va a hablar de otro caso muy similar. La Guemará, y si sigo contando las historias que hay aquí, van a ver como unas 4 o 5 que son exactamente de la misma manera. Pero la quiero leer para que veamos lo importante que en la época del Talmud era el tema de interpretar ese versículo sobre los sobornos. La Guemará también relata: había saliva tirada ante Mar Ukba. Cierto hombre vino y lo cubrió. Él le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo: tengo un caso que presentarte. Mar Ukba le dijo: estoy inhabilitado
para presidir su caso. Es decir, el simplemente de que el litigante, creo que se le dice, o la persona que está llevando el juicio, le hiciera un favor a un juez, eso inmediatamente inhabilitaba al juez para poder presidir ese caso, porque se contaba como si fuera una forma de soborno. No le estaba diciendo que lo estaba sobornando, pero finalmente se había creado un vínculo que hace que el juez inmediatamente se tiene que declarar impedido para poder llevar el caso. ¿Por qué? Porque ya se va a sentir en deuda de lo que hizo esa persona con el juez. Otra historia que nos trae el Talmud nos dice lo siguiente: Rabí Yosei solía traerle una canasta llena de frutas cada víspera de Shabbat. ¿A quién? Al rabino Ishmael, que era un juez. Un día le trajo la canasta un jueves. O sea, siempre se la llevaba el viernes la canasta de frutas y un día se la llevó el jueves. Rabí Ishmael le dijo: ¿qué tiene de diferente que hayas venido temprano ahora, esta semana? El aparcero le dijo: tengo que poner en contexto porque esta palabra no es muy conocida. Lo que se dice es que Rabí Ishmael, el juez, había arrendado un terreno para que la persona, el arrendatario, pudiera cultivar, pudiera cosechar y pagarle a Rabí Ishmael el valor de lo que producía la tierra. Y entre eso, el aparcero, o sea, el arrendatario, le llevaba siempre los viernes un canasto de frutas, pero ese día se lo llevó el jueves. Entonces, a la pregunta que le hizo Rabí Ishmael, la voy a repetir: ¿qué tiene de diferente que hayas venido ahora, esta semana? El aparcero o el arrendatario le dijo: tengo un caso que presentarte, y me dije que en mi camino le llevaré al maestro la canasta de frutas. Como de todos modos vengo el jueves, el día que son los tribunales en sesión. Rabí Ishmael no aceptó de él la canasta de frutas y le dijo: estoy inhabilitado para presidir tu caso. Es decir, ni le recibió las frutas ni se hizo partícipe como para presidir el caso que iba a llevar. El rabino Ishmael, sin embargo, sentó a un par de eruditos rabínicos y juzgaron el caso del aparcero. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Ishmael fue que se retiró del caso y puso 2 jueces sustitutos para que juzgaran lo que estaba sucediendo con el aparcero. Mientras el rabino Ishmael iba y venía, se decía a sí mismo: si quiere, hablando del aparcero y pensando él, puede reclamar esto, y si quiere, puede reclamar aquello. Es decir, se quedó pensando en todas las formas en que el litigante que le trajo los frutos podría ganar su caso. Y se dijo a sí mismo el rabino: maldita sea el alma de los que aceptan sobornos. Si yo, que no acepté nada, y si hubiera aceptado mi propia propiedad, ya que es mi aparcero y los frutos me pertenecen legalmente, estoy sin embargo en este estado de ánimo debido al regalo propuesto, tanto más aquellos que realmente aceptan sobornos están inevitablemente sesgados a favor de quien los sobornó. Tremendo. Tremendo lo que dice aquí: maldita sea el alma de los que aceptan el soborno. El Pirkei Avot, que es otro de los libros que a mí personalmente me gustan muchísimo porque trae muchas enseñanzas para nuestra vida, Tratado de los Principios, en el capítulo 1, Mishnah 8 y 9, nos dice lo siguiente. Yehuda ben Tabai dice: cuando te sientes como juez en un caso, no actúes como un abogado aconsejando a los que están siendo juzgados. Cuando los litigantes estén ante ti en la corte, considera a ambos culpables y no favorezcas a ningún lado. Cuando te dejen después del caso, considera los justos a ambos. Y Shimon ben Shattach dice: como juez debes investigar y cuestionar los testigos exhaustivamente. Al cuestionarlos,
Sé cuidadoso con las palabras que uses, porque quizás aprendan de tus palabras qué mentiras decir para ganar el caso. A eso, varios comentaristas han hablado de esta Mishnah y, por ejemplo, en este libro de comentarios del Pirkei Avot nos dice así. Cuando dice, cuando te sientes como juez en un caso, no actúes como abogado. Nos dice así. Como aquellos hombres que arreglan y preparan las quejas de los litigantes frente a los jueces, pues está prohibido que un hombre, siendo juez, revele el dictamen de la ley a cualquiera de los litigantes diciéndole, haz así para que seas absuelto en el juicio, incluso si sabe que la ley lo favorece. Sucedió hace poco, creo que fue el año pasado, que un magistrado le estaba diciendo a una persona en uno de los juicios, mire, no diga esto porque lo puede llevar acá, no diga esto porque se puede inculpar, no diga esto en medio de un interrogatorio. Está prevaricando el juez. ¿Por qué? Porque el juez es juez y no puede actuar como abogado. Para eso están los abogados de cada una de las partes. Entonces, aquí se nos dice que el juez no puede estarle dando consejos a las personas que están litigando, ¿sí? A los posibles acusados. Y es más, dice que se debe mirar a ambos como si fueran culpables. Como si fueran culpables. Que sean a tus ojos como malvados. ¿Por qué? Porque si los miramos a las dos personas, a las dos partes que están litigando, dice el comentario, que tu corazón no se incline hacia uno de ellos y pienses que fulano de tal es una persona muy distinguida y no sería capaz de alegar algo en falso. Pues si pensaras así, no podrías darte cuenta de su culpabilidad. Es decir, el consejo que nos da es que el juez debe mirar las dos partes como si fueran los dos malvados, ¿sí? De esa manera, el corazón de ellos, del juez, no se va a inclinar para ninguno de los dos lados, sino que se va a remitir exactamente a las pruebas, a lo que dicen los testigos, etcétera, etcétera. Pero después nos dice la Mishnah, cuando te dejen después del caso, considéralos justos a ambos. Es decir, no solamente podemos ser mano de hierro, sino que también debemos tener después del juicio un corazón que nos lleve a entender a las dos personas como si las dos personas hubiesen sido inocentes. Cuando ya aceptan el veredicto, dice el comentario, que no sospeches de quién fue declarado culpable diciendo era un ladrón, sino di quizás se equivocó y su intención no era robar. Asimismo, si uno de ellos fue obligado a prestar juramento, no digas juro en vano. Para terminar, en otro comentario que tengo del Pirkei Avot, se nos dice lo siguiente. Debes investigar a los testigos exhaustivamente. Hay 7 preguntas que la corte rabínica debe hacer a los testigos, como en qué día del mes se produjo el incidente. ¿Sí? Es una pregunta clave que se debe hacer para saber si los testigos están diciendo o no están diciendo la verdad. No obstante, la corte rabínica puede hacerle la misma pregunta muchas veces, porque si alguien está mintiendo, cuando más hable, más probable será que se confunda y la mentira sea descubierta. Alternativamente, estas palabras pueden significar que si bien se necesita tan solo 2 testigos para que los jueces puedan emitir sentencia, si se presentan más testigos, el juez también debe interrogarlos a ellos antes que basar su fallo en el testimonio de tan solo 2 personas. Muy interesante. Voy a dejar una enseñanza que nos deja acá esta Mishnah. Dice así, no seas flojo contigo mismo. La Mishnah le habla también a una persona que está emitiendo un juicio de valor sobre sí misma. Es decir, hay momentos en los cuales nosotros mismos debemos como mirar para adentro y juzgarnos a sí mismos. Dice, no seas tu propio abogado defensor, buscando excusas para justificar tus acciones. Tal vez las excusas te hagan la vida más fácil, pero no te ayudarán a crecer.
admitir que debes mejorar es el primer paso para convertirte en una persona mejor. Mis amados, conclusiones. La conclusión que podemos sacar de esta enseñanza, y como les dije, no solamente esto es un tema para los jueces, los que están en inminencia, sino, mis amados, nos sirve para todo, en todas las áreas de nuestra vida, en los negocios, si estamos buscando un contrato, si tenemos que ir a presentarnos delante de un juez, en nuestra misma casa. No podemos permitir que el soborno llegue a nuestra vida, porque cuando aceptamos el soborno, nos dice la Escritura que nos volveremos ciegos, ciegos de corazón. Y nuestra alma no descenderá en Shalom cuando perezcamos, porque definitivamente tendremos que dar cuentas delante del Eterno por este pecado grave. Cuando hay soborno, toda la parte de la justicia, que es uno de los atributos principales del Eterno, se ve fracturada, se ve cuestionada y se ve destruida. Que el Eterno les bendiga, que tengan un hermoso y bendecido Shabbat Shalom. Los quiero muchísimo. Bendiciones. Shalom.